es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares. Es noticia la ONU. Desde la Asamblea Anual del organismo, el presidente de Palestina pronunció uno de sus discursos más sentidos ante el mundo. Condenó que más de 5 millones de personas viven bajo la criminal ocupación militar de Israel y que el mundo no hace nada. Les contamos, lo analizamos. En noticia Brasil, una nueva encuesta de Datafolha destaca la amplia ventaja de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, que incluso le podría dar un triunfo en primera vuelta. Sucede a una semana de las elecciones presidenciales, tiempo en el que algunos sectores llaman al voto útil. ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás? Lo analizamos. Y en noticia Brasil, además Venezuela, un nuevo camino para el desarrollo de una nación bloqueada y agredida. Con esa premisa, el Ejecutivo bolivariano firmó un acuerdo de cooperación con la ONU para los próximos años. Analizamos su alcance. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia a la ONU, el presidente de Palestina denuncia en este escenario mundial la actuación impune de Israel sobre el pueblo palestino, a la vista inoperante de la comunidad internacional, más allá de resoluciones a favor de la paz. Vamos a verlo. Ante los líderes del mundo, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, aseguró que la posibilidad de conseguir una paz basada en el derecho internacional se está reduciendo, producto de las políticas de ocupación de Israel. Nuestra confianza en la posibilidad de lograr una paz basada en la justicia y el derecho internacional lamentablemente se está reduciendo. Israel, a través de sus políticas premeditadas y deliberadas, está destruyendo la solución de 2 estados. Esto demuestra inequívocamente que Israel no cree en la paz. Abbas denunció una campaña frenética de confiscación de los territorios palestinos por parte de las fuerzas de ocupación, construcciones de asentamientos, destrucción de lugares sagrados y acciones como obligar a los palestinos a derrumbar sus hogares con sus propias manos. Israel legisla leyes racistas que consagran el régimen del apartheid. Sí, el apartheid. Y para los que no les gusta, sí, es un sistema de apartheid. Reiteró el mandatario palestino que Israel está asesinando impunemente, al tiempo que criticó el doble rasero de la comunidad internacional y confrontar a la ONU, al cuestionar si está dispuesta a acabar con las pocas esperanzas del pueblo palestino. ¿Por qué no se responsabiliza a Israel por violar el derecho internacional? ¿Quién protege a Israel? ¿Saben quién protege a Israel de que rinda cuentas? La ONU. Y dentro de la ONU, los más poderosos. Desde la misma tribuna, hipócritamente, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, reiteraba su apoyo a la solución de 2 estados, con la condición de que sea un estado palestino pacífico. Mientras tanto, las irrupciones diarias del ejército israelí en la Cisjordania ocupada han conseguido asesinar a 151 palestinos en lo que va de año, entre ellos 37 menores de edad. Por esta dura realidad, Mahmoud Abbas insistió que las resoluciones no son suficientes, menos si ni siquiera se han aplicado. 754 de la Asamblea General, 97 del Consejo de Seguridad y 96 del Consejo de Derechos Humanos, pero nada ha salvado a los más de 5 millones de palestinos que viven bajo la ocupación militar israelí desde hace más de 54 años. Esto es parte de lo que ha sucedido durante esta jornada de viernes en el marco de la Asamblea Anual de Naciones Unidas, este escenario hemisférico en donde hemos visto este y otros discursos que dan un asunto central, y es crisis de los pueblos ante la mirada, como dice el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, del mundo que no hace nada. Aiza García con nosotros desde Nueva York. Hola Isa, adelante, buenas noches.
Hola Tatiana, buenas noches. Muy bueno ese resumen que preparó la redacción de Es Noticia para explicar qué es lo que pasa con Palestina. Ustedes lo decían, 754 resoluciones. No sé exactamente si es desde el año 1974, desde que Naciones Unidas retomó el tema de la causa palestina, o desde el año 67, cuando Naciones Unidas creó el Estado de Israel a partir de un acuerdo ahí en Naciones Unidas. Una cosa insólita. Y desde entonces, 54 años, lo decía hoy Mahmoud Abbas, el líder palestino, se sigue con lo mismo. Y él hablaba de impunidad. Fíjate qué interesante el tema. Él dijo que hay una total impunidad respecto al tema palestino en Naciones Unidas. Y hace 2 días estuvimos escuchando una sesión del Consejo de Seguridad donde se hablaba de la impunidad de Rusia. Y yo recuerdo que hubo un primer ministro, no quiero ahora decir de qué país, que decía, bueno, ¿por qué no tienen la misma indignación para reaccionar con temas como este de Rusia? ¿Por qué no usan esa indignación? ¿Por qué no reaccionan con la misma indignación para los temas que año con año se aprueban en Naciones Unidas y no pasa nada? Justamente el tema de Palestina. Hay otros temas iguales, como el tema de las resoluciones que condenan el bloqueo contra Cuba, Tatiana. Es el mismo escenario. 30 resoluciones de condena al bloqueo contra Cuba. ¿Y qué pasa? Nada. Muy interesante lo que decía hoy Mahmoud Abbas, y yo quiero retomar justamente lo que él dijo y que ustedes lo dijeron muy bien en este resumen, que más de 5 millones de palestinos viven bajo ocupación militar israelí desde hace 54 años. O sea, es muchísimo tiempo. Y bueno, él decía que estaba muy orgulloso de ser palestino, de poder pertenecer a esa nación. Y bueno, quiere saber cuál es la posibilidad de verdad de conseguir una paz justa, porque él siente que se está reduciendo cada vez más. Y dijo que el gobierno israelí, más bien acusó a los israelitas, al gobierno israelí, de haber autorizado el establecimiento de organizaciones terroristas, racistas, judías, que cometen actos de terrorismo contra su país. Bueno, y otra pregunta que no se hizo Mahmoud Abbas, ¿por qué no está Israel dentro de la lista de países que patrocinan el terrorismo? O si está, ¿qué está pasando? A ver, esta sería una buena pregunta. Ha dicho Mahmoud Abbas que Israel da libertad total a los colonos terroristas que asesinan palestinos a plena luz del día, ahí en los territorios ocupados. Y lo decía esta historia que ustedes contaron, este resumen de los los casi 200 muertos que ha habido en lo que va de año, 37 son menores de edad. Gravísimo. Y esto está pasando ante los ojos de la comunidad internacional. Lo sabemos todos, con impunidad total, decía Mahmoud Abbas. ¿Por qué no se exige responsabilidad a Israel por violar el derecho internacional? Se preguntaba el líder palestino hoy, ¿quién protege a Israel? Se preguntaba también esto. No lo sé, ¿lo saben ustedes? Bueno, él mismo se contestó, es la ONU y los poderosos que están en la ONU. Por cierto, Tatiana, ha estado muy cuestionada Naciones Unidas en esta asamblea. A mí que me ha tocado el privilegio de dar cobertura para este tema en Telesur año con año, este tema de Naciones Unidas, quiero decirte que por primera vez oigo discursos contundentes en contra de lo que está pasando en Naciones Unidas, de que no hace nada. Y cuando quieren que haga algo, como es el caso ahora de Rusia, bueno, todos se ponen de acuerdo, o casi todos, la gran mayoría, pero normalmente no pasa nada. Y es lo que dijo hoy el líder palestino. Fue más allá, Tatiana, dijo que Israel no cree en la paz. Israel cree en la imposición del status quo a través de la fuerza y de la agresión, y por ello dice que los palestinos ya no tienen un socio israelí con el que puedan hablar. Fíjate qué duro esto. Ellos están hablando de que Israel cree en la imposición del status quo a través de la fuerza. Repito esto porque es muy, muy, muy importante. Sí, y dice además algo que es muy doloroso, Mahmoud Abbas. ¿Quieren ustedes acabar con la poca esperanza que nos queda ante la comunidad internacional? Cuéntanos qué expresiones hubo después de escuchar este discurso tan sentido.
Mira, yo te voy a decir que no solo hoy, todos estos días los países que están siguiendo el tema de Palestina y de Israel en Naciones Unidas han estado condenando la ocupación israelí en los territorios palestinos. Es importantísimo y hoy lo decía Mahmoud Abbas, la relación que hay ahora, porque no hay diálogo, es la relación que existe entre cualquier potencia ocupada, ¿no? Y una que está sufriendo de la ocupación, ¿no? Esa es la relación, la relación que existe. Y de ahí no pasa, no hay diálogo, no hay nada. Y él decía, tendremos que lidiar con ellos de esta manera, y por eso le iban a pedir a la comunidad internacional que obre también en consecuencia. Y repetía lo que han dicho, lo que no se atreven a decir en Naciones Unidas. Israel es el que decide hacer las cosas así, no los palestinos. Están lanzando, decía él, una campaña frenética de confiscación del territorio palestino. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Naciones Unidas? Ojo, 754 resoluciones y año con año, Tatiana, escuchamos los discursos de países, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, los países africanos, los países del Caribe, los países, China, por ejemplo, todos han dicho, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la ocupación israelí? Pero lo que pasa es que Israel es el gran aliado de Estados Unidos y Estados Unidos es de los poderosos de aquí de Naciones Unidas, de eso de los que hablaba hoy Mahmoud Abbas ante la más importante tribuna de la ONU, que es esta Asamblea General en su 77º periodo de sesiones, Tatiana. Gracias, Aisa. Muy importante este pulso, esto que nos estás contando lo vamos a sumar de inmediato al análisis. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana, Tatiana. Quiero decirte que mañana es un día muy importante. Mañana interviene Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, interviene China, interviene India y también interviene Venezuela. Día bastante intenso mañana sábado, así que hay que estar pendientes aunque es fin de semana. Un día muy intenso para todos allá, para ti, muchos éxitos. Estamos pendientes en la pantalla de Telesur. Chao, Aisa, un abrazo. Chao. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Maher Pichara, director de la Comunidad Palestina en Chile, nos acompaña desde Santiago. Maher, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a todos y a todas los que están viendo el programa. A usted muchas gracias. Hoy en el discurso el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, decía: 5 millones de palestinos viven bajo la ocupación militar de Israel desde hace más de 54 años y nadie hace nada. Quiero conocer su análisis. A ver, más que se está degradando la solución de los dos estados, la solución está completamente aniquilada. Porque nosotros tenemos que entender algo. El proyecto sionista es un proyecto colonial que desde un inicio los líderes sionistas, como Jabotinsky, Teodoro Herzl, etcétera, declaraban abiertamente que esto es un proyecto colonial en donde se enfrentan con los nativos. Jabotinsky muchas veces señalaba que tenían que ser tan duros con los nativos como lo fue Cortés en Latinoamérica, entendiendo que jamás los nativos iban a ceder su terreno por su propia voluntad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la solución de los dos estados, pero vemos que Israel constantemente y sistemáticamente construye colonias ilegales declaradas por la ONU, que tanto se ha hablado, básicamente está aniquilando la solución de los dos estados. Israel es el país que más resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas y de la Asamblea de las Naciones Unidas ha incumplido. Entonces, cuando Israel quiere ser un estado normal como los demás, se comporta totalmente como un estado anormal en la medida que incumple resoluciones de las Naciones Unidas. Y un punto bastante importante: Israel se hace llamar la única democracia en Medio Oriente. Al parecer hoy día Israel es la única Sudáfrica del siglo XXI, en donde distintas organizaciones han declarado que se cometen crímenes de apartheid y persecución y tortura, como lo son Human Rights Watch, Amnistía Internacional, B'Tselem, una organización israelí, la Universidad de Harvard recientemente. Entonces,
nosotros nos encontramos ante un crimen de tal gravedad como es el apartheid, que es una norma de jus cogens. Quiere decir que es una norma imperativa de derecho. Y cuando se viola una norma jus cogens o imperativa de derecho, es una obligación de los terceros estados poner fin a aquella situación. Entonces, es una obligación de la comunidad internacional el poner fin a asunto esa es, situación. Maher, que no se hace nada. De allí recuerdo de nuevo, lo traigo a colación para este análisis, esa frase tan demoledora del presidente Mahmoud Abbas. ¿Quieren ustedes acabar con la poca esperanza que nos queda? Y se lo estaba diciendo a este estrado internacional. Muchísimas resoluciones, lo recordaba nuestra corresponsal, nuestra enviada especial, Aiza García. El asunto es esa la clave. ¿Qué hacer ante una comunidad internacional, pues que está de manos cruzadas? Resoluciones, más resoluciones y seguirá las resoluciones, pero también Israel sigue haciendo lo que desea. Más de 30 niños han sido asesinados este año. Exacto, exacto. Yo, en mi impresión, Israel nunca creyó en los dos estados. Y una de las soluciones, a mi entender, y que también los estados podrían estar tranquilos, ya que podrían ampararse en el derecho internacional, es cortar todo vínculo económico, comercial, con las colonias israelíes en territorio palestino ocupado. La resolución 2334 del año 2016 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declara ilegal todas las construcciones y asentamientos que se construyeron en Cisjordania, y especialmente en un apéndice señala que el territorio que Israel ocupa debe tratarse de manera diferente al Estado de Israel. Entonces, los estados, apegándose a las normas y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pueden impulsar proyectos de ley en donde se corte todo comercio y relación con las colonias ilegales. Y eso también sería un gesto profundo que se puede ir replicando en los distintos estados, y que esto totalmente se ampara en una resolución y en las distintas resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas. ¿Crees que no se hace? Y que son... ¿Por qué crees que no se hace? De hecho, en otras oportunidades también, cuando se emiten estas resoluciones en Naciones Unidas, algunas incluso dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que se pide es que, por ejemplo, se expulse de manera masiva como un asunto de aspecto diplomático a los embajadores en los países del mundo, pero tampoco se hace. Exacto, porque nosotros tenemos que entender también que Israel se creó amparada de una potencia colonial como fue Gran Bretaña, y posteriormente le sucede a Estados Unidos. Y hoy en día cualquier sanción que se quiera ejecutar a través del Consejo es vetada. Entonces ahí, si es que las Naciones Unidas y la comunidad internacional no va a reaccionar, la sociedad civil también debe manifestarse, impulsar esto y también impulsar el corte de relaciones con Israel. Al fin y al cabo, nosotros hemos visto en los últimos tiempos nuevas voces que se están levantando y que han declarado a Israel como un estado que comete crímenes de apartheid. Entonces, es ahí donde también las sociedades civiles tienen que impulsar y presionar a sus respectivos estados para que se tomen medidas. Es muy difícil el escenario cuando una gran potencia está amparando y está protegiendo a Israel, y que es un enclave de Occidente en el mundo árabe. Una carta abierta para la impunidad. Aquí hay un punto del que quiero consultarte. Dice Mahmoud Abbas, la paz debe estar basada en el derecho internacional. ¿Quiere decir esto que sigue creyendo en el marco de la llamada causa palestina que la salida es el derecho internacional basado en los principios esenciales de Naciones Unidas? Pero también se lo consulto. A estas alturas del camino suena demasiado ingenuo creer que por allí puede haber un camino de resolución. A ver, Israel en la práctica, así es, no ha incumplido el derecho internacional. Pero nosotros debemos instar a que se tomen las medidas para que Israel vuelva a las fronteras internacionalmente reconocidas, que son las del año 1967. Pero nosotros también vemos el muro que se ha construido ilegalmente en el año 2004, que se ha construido en un 80% en territorio palestino.
y que fue declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia el año 2004 y que llama a los terceros estados también a desmantelarlo. Entonces, y vuelvo al punto inicial, aquí una de las medidas que son eficaces y que se están impulsando en distintos estados es cortar los vínculos con las colonias ilegales y así poder avanzar y presionar a que Israel vuelva a la frontera internacionalmente reconocida. Ahora, nosotros en la práctica hemos visto que Israel no ha cumplido con lo que lo mandata el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y es por eso que también la comunidad internacional debe poner un mayor esfuerzo y que tampoco se ha visto. Ese es parte del gran problema. Maher, gracias por ese análisis. Buenas noches. Perdimos justo en la despedida la comunicación con nuestro invitado, se lo agradecemos de nuevo. Primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, un nuevo camino para el desarrollo de una nación bloqueada y agredida. Con esa premisa, el Ejecutivo bolivariano firmó un acuerdo de cooperación con la ONU para los próximos años. Analizamos su alcance al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. El balón rueda con buena música en Telesur. Llegaron temas de diferentes ritmos musicales y solo uno se convertirá en la próxima canción para Qatar 2022 en honor a Diego Armando Maradona. Gracias a la gran participación y full sintonía. Sigue pegado a nuestra multiplataforma y entérate muy pronto del resultado. Porque Telesur siempre da más. Es noticia Venezuela. En reconocimiento y respeto al derecho de los pueblos a desarrollarse, se firma un acuerdo de cooperación con Naciones Unidas para el desarrollo sostenible de esta nación. Vamos a ver de qué se trata. Para garantizar el desarrollo del pueblo, este viernes, el gobierno venezolano firmó un acuerdo de cooperación con la Organización para las Naciones Unidas para ejecutarse entre el 2023 y 2026. El acuerdo contempla las áreas de salud, educación, alimentación, ciencia y tecnología, atención social, economía, entre otros sectores sociales, para potenciar el progreso de la nación bolivariana.
En el acto de firma, celebrado en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez resaltó que ese plan aboga por el derecho de los pueblos en una nación que ha sido bloqueada e irrespetada por gobiernos que atentan contra los derechos humanos. Este plan, que contiene sectores muy constructivos en materia del desarrollo para garantizar un derecho humano, repito, como es el derecho al desarrollo de los pueblos, es un derecho colectivo. Yo creo que aquí se consigue la voluntad de un pueblo a resistir victoriosamente cualquier tipo de agresión externa que se derive de acomplejados centros de poder hegemónicos y de poderes fácticos. Por su parte, el vicepresidente sectorial y ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, destacó la importancia de este punto de encuentro de cooperación con la ONU, con miras al 2030. Tenemos una oportunidad como país con el Sistema de Naciones Unidas, una agenda focalizada en el desarrollo social, ver los avances que tenemos y la profundización de esos avances en un concierto donde nuestro país ha conocido plenamente qué significa la resiliencia, que ha significado, por ejemplo, mantener mecanismos de protección en situaciones profundamente adversas. El desarrollo económico, las cadenas productivas, apuntar a las nuevas fases de desarrollo de la economía. El derecho a la ciudad como un tema innovador que se incluye y que se soporta desde el punto de vista de nuestro marco de cooperación. El representante de las Naciones Unidas, Gianluca Rampolla, indicó que este acuerdo se centra en el derecho a la vida y constituye una nueva fase, un nuevo espíritu y un nuevo alcance en beneficio de todos los venezolanos. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña vía telefónica Ana Cristina Bracho, es abogada, máster en Derecho Público y Derechos Fundamentales. Nos acompaña desde Caracas, la capital de esta nación suramericana. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias, un placer saludarte. Muchísimas gracias. Ana Cristina, es un nuevo momento de relacionamiento más positivo, más fluido entre Venezuela y la Organización de Naciones Unidas, entendiendo tiempos convulsos, por ejemplo, en el marco del bloqueo criminal que ha padecido esta nación suramericana y que Naciones Unidas en algunos momentos, a través de sus distintas instancias, se sumó a él. Bueno, nosotros estamos viendo primero que estamos en el contexto de una semana muy importante tanto para Naciones Unidas como para Venezuela. Venezuela participó activamente en diferentes foros con Naciones Unidas, veíamos al canciller en Nueva York, veíamos actividades en Ginebra y cerramos la semana con este encuentro. En este punto es importante siempre considerar que cuando hablamos de Naciones Unidas hablamos de una estructura compleja, porque si bien veíamos cómo era noticia, por un lado algunas determinaciones de estructuras como la misión de verificación de hechos, también vemos cómo a lo largo de todos estos años del bloqueo ha sido importante la función de la relatoría sobre medidas coercitivas y la relatoría sobre un orden mundial justo, pero es muy importante que nosotros nos ubiquemos que los resultados del día de hoy son la consecuencia de muchos años de resistir en una diplomacia de paz, como se llama desde Venezuela, en un propósito firme en la defensa de los derechos humanos y de la recuperación de los indicadores venezolanos en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, que es el corazón de lo que veíamos hoy a ocurrir en Caracas. Vemos un marco de cooperación centrado en el derecho al desarrollo, que es un derecho inalienable, que forma parte de estas nociones que permiten mejorar las condiciones de vida individuales y colectivas, y desde allí vemos reconstituirse un compromiso venezolano cada vez con más fuerza para cumplir los objetivos del desarrollo que se fijaron en el 2015 y en los que tenemos esta importante visión de la resiliencia, de no dejar a nadie detrás y hacer partícipes de la sociedad a todos los miembros. Por eso creo que, como expresaba en la nota que ustedes pasaban la vicepresidenta de la República, este es un día muy importante porque nos ubica en una nueva época de relaciones que también tenemos que considerar, saliéndonos ya del marco de Naciones Unidas, a un momento donde las fuerzas coercitivas que se han abierto sobre Venezuela
comienzan a perder camino. Sin duda, la noticia más importante de la semana está en el marco de la recuperación de monómeros, que es el principal, el primer activo que Venezuela ha logrado recuperar, que había estado sometido a un régimen distinto al que le corresponde por la aplicación de medidas coercitivas contra el país. Todo esto lo ve uno en el marco de la geopolítica y se pregunta si es que Naciones Unidas por fin ha comprendido, aunque exista una vertiente a través de su representante con los asuntos directos del bloqueo, que Elena Dohan, que estuvo aquí durante varias semanas, luego emite esta conclusión que da cuenta de todos los efectos negativos del bloqueo para el pueblo venezolano, para todos y todas a lo largo y ancho del país. Es una manera de Naciones Unidas, aunque no lo diga de esta forma, que está acompañando ese informe de Elena Dohan. No, es una manera de Naciones Unidas reconocer al Estado venezolano y su gobierno. Es una manera, recordemos que las relaciones de Naciones Unidas las determina el Estado venezolano como miembro de esta organización y como entidad soberana. Y nosotros allí tenemos que considerar que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro, en especial en el contexto de la pandemia, que ha permitido un marco mayor de cooperación, porque también tenemos que recordar que hemos visto en los últimos meses distintas instancias de Naciones Unidas presentarse en Venezuela, como lo veíamos con el representante del Fondo Mundial de la Alimentación y la presencia de UNICEF en materia de niñez y de salud, y siempre vamos a tener que ver eso como lo que es una organización compleja en la que lo que se está viendo hay dos grandes triunfos al día de hoy. La primera es la presencia de estos representantes en las sedes oficiales de Venezuela, buscando y permitiendo que los venezolanos no sean excluidos de pactos que garantizan los derechos fundamentales. Y en esto es fundamental el día de hoy, porque el derecho al desarrollo, como un derecho humano inalienable que exige la posibilidad de entrar a los propios recursos y a los fondos de cooperación, puede limitarse por coerciones. Y hoy vemos cómo, a pesar de un marco de relaciones que siempre es complejo, llegamos a esa firma que está centrada en materias que interesan a todo el pueblo de Venezuela, porque el contenido de ese acuerdo, como se informaba más temprano, son las áreas de salud, educación, alimentación, ciencia y atención social. Entonces allí lo que nosotros vemos es cómo, a pesar de todo, sigue Venezuela recuperando espacios, y esta es una tendencia que yo creo que hemos visto desde el 2020 y que no vamos a ver retroceder, sino por el contrario ampliarse, en función de eso que es tan importante como el hecho de que en materia de desarrollo no se puede dejar a ningún pueblo y a ningún ciudadano, a ninguna ciudadana detrás. Sobre un punto que ya planteabas, Ana Cristina, los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 planteados por Naciones Unidas y todos los gobiernos que hacen parte de él. Antes de que iniciara de una manera tan fuerte, tan criminal el bloqueo contra Venezuela, prácticamente Venezuela en distintas aristas estaba lista para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Pareciese entonces ahora una propia deuda de Naciones Unidas para acompañar al país después de tanto nivel de duelo, de dolor, digamos, que ha sufrido el pueblo por este bloqueo. Bueno, yo creo que es un nivel de normalización de las relaciones entre Naciones Unidas y un Estado. Creo que es importante lo que tú estás planteando, que es que Venezuela fue una nación líder en los indicadores del desarrollo, hasta que precisamente toda esta fase de coerción limitó la posibilidad material de alcanzarlo, y es vital entrar en una fase de relanzamiento y de recuperación, porque esto tiene consecuencias muy directas en el goce efectivo de los derechos humanos, al cual todos
tenemos derechos y que realmente es la razón de ser de estos programas. En específico aquí estamos hablando de la Agenda 2030 que se acordó en el 2015, que tiene 17 ejes fundamentales en los cuales todos tenemos interés, y también es importante, por ejemplo, que Venezuela vuelva a plantearse en estos escenarios, porque nosotros estamos hablando de conceptos de desarrollo sustentable y no podemos tampoco omitir que Venezuela, sobre todo hace ya un par de años, desarrolló toda una doctrina de desarrollo en la que estaba centrado en la idea de vivir y en la idea del combate a la pobreza extrema, la recuperación del derecho a la salud dentro de las comunidades y también en la alfabetización masiva de la población. Entonces, en este punto, lo importante es que nosotros vemos el centro y la cooperación a la que todos los países tienen derecho con y adicionalmente una nueva era de relaciones internacionales que solamente puede ir en beneficio a la comunidad. Muchísimas gracias por ese análisis, Ana Cristina. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, una nueva encuesta de Datafola destaca la amplia ventaja de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, que incluso le podría dar un triunfo en primera vuelta. Esto sucede, se cuenta esta encuesta de manera pública a una semana de las elecciones presidenciales, tiempo en el que algunos sectores llaman al voto útil. Pero ¿esto qué significa? ¿Qué hay detrás? Vamos a analizarlo. Estamos en Es Noticia. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. En Noticia Brasil, a pocos días de las elecciones presidenciales, Luis Ignacio Lula da Silva se mantiene arriba en las encuestas que reflejan la posibilidad de una victoria en la primera vuelta el próximo 2 de octubre. En este contexto, hay sectores que llaman a un llamado voto útil. Valga la redundancia, vamos a verlo. La última encuesta de Datafola muestra que Lula ya alcanza el 47% de la intención de votos y estaría apenas a un punto de una victoria definitiva en primera vuelta, mientras Bolsonaro se mantiene en 33% en el sondeo. Detrás están Ciro Gómez con 7% y Simone Tebet con 5%. Según el análisis presentado por Datafola, un 80% de los votantes brasileños considera que su decisión de voto es definitiva. Un 19% declara que aún puede cambiar de opinión hasta el día de las elecciones y un 1% no sabe cómo votará. Según la encuestadora, si la elección llega a una segunda vuelta, Lula vencería por un 54% contra un 38% de Bolsonaro. En este contexto, dos componentes se suman para hacer crecer el movimiento por el voto útil en las elecciones presidenciales de 2022. El primero es que esta práctica facilita cerrar la disputa sin necesidad de una segunda vuelta, y el otro es la amenaza que representa la candidatura de Bolsonaro. Buscar atraer a los electores que aún están indecisos o que apuestan por candidatos cuya victoria es inviable se manifiesta con mayor motivación a aumentar. En la última semana, Lula recibió el apoyo de la ambientalista Marina Silva,
una de las más importantes desertoras del Partido de los Trabajadores durante su gobierno, y del abogado Miguel Real Jr., exministro de Justicia, y uno de los autores de denuncia que llevó el proceso de destitución de Dilma Rousseff. La clase artística también inició una campaña de apoyo a Lula, a través de videos que estimulan a los indecisos a votar por el petista, ante las amenazas por parte de Bolsonaro de cantar fraude y no respetar los resultados de las urnas. Una eventual victoria de Lula en primera vuelta reduciría las posibilidades de impugnar los resultados, ya que se produciría el mismo día de la victoria o reelecciones de diputados, senadores y gobernadores, quienes también ganarían sin necesidad de una segunda vuelta. De allí que cobre fuerza este movimiento migratorio de votos. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Amílcar Salas Oroño, doctor en Ciencias Sociales, profesor en la Universidad de Buenos Aires, investigador sobre el proceso político de Brasil. Nos acompaña desde Buenos Aires. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo para usted y para la audiencia. Muchísimas gracias. Primero, conocer su opinión acerca de esta última encuesta de Datafolha, que ha salido solamente la víspera, así se ha conocido con esos resultados que les presentábamos a nuestra audiencia en pantalla. Bueno, es una encuesta que está bastante en sintonía con las otras dos encuestas que salieron esta semana, que muestran una diferencia bastante grande entre Lula y Bolsonaro, en este caso de 14 puntos. La que salió el lunes mostraba 13 y la que salió el día después 11 o 10 puntos. Es decir, no se ha achicado la distancia entre los dos grandes competidores, concentran los votos de la elección en estas candidaturas, y lo que sí todavía no tiene una certeza total es si va a terminar en primera vuelta el 2 de octubre, este domingo no el otro, o si va a haber un balotaje el 30. Lo que pareciera en este momento es que precisamente hay una tendencia a crecimiento por parte de Lula. Pequeña tendencia, un pequeño movimiento, más allá de la distancia, un pequeño movimiento, pero cada movimiento lo coloca con más seguridad en esa sumatoria del 50% más un voto que es necesario para ganar y consagrarse en la primera vuelta. Es una cuestión, digamos, de un margen muy estrecho, por supuesto que está dentro de lo que las encuestadoras dicen el margen de error. Sí, dice las encuestadoras, de hecho, que Ciro Gómez, por ejemplo, con el 7% que realmente se ha sostenido, podría marcar una seria diferencia, pero recordemos que él ha planteado también que hasta ahora por lo menos no hay ninguna posibilidad de sumarse a la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Quién realmente podría pensar en que, a pesar de todos estos factores, algunos otros sectores políticos que puedan ayudar en esta última semana, que es la definitiva, para que Lula gane en primera vuelta? Bueno, en esta encuesta de Datafolha, los indecisos son muy pocos realmente, como para que uno piense que puede ir en búsqueda de segmentos de indecisos. En 2% es lo que figura en la encuesta de no saber todavía, es decir, hay una circunstancia muy resuelta. Es una elección que hace bastante tiempo no solo está polarizada en dos competidores de forma muy clara, sino que además hay un alto grado de definición por parte de la ciudadanía en general de las opciones a seguir. Es decir, entonces no es tanto buscando el indeciso, sino viendo los movimientos que puede haber. Ciro Gómez, pero aquí permítame preguntarle algo, profesor, y es que ambas candidaturas siguen buscando a aquellos sectores que se habían alejado o que nunca habían estado, tanto la del expresidente Lula como la del presidente Jair Bolsonaro. Para la candidatura del expresidente Lula, ¿qué sectores, por ejemplo, podría terminar de sumarse que, pensando en esa estrategia del Partido de los Trabajadores, pueda darle el triunfo en la primera vuelta? Bueno, claramente los electores de Ciro Gómez podrían ser parte de ese vuelco de último momento. En Brasil, tanto en la elección del 2014, que consagra a Dilma Rousseff, como la elección
última del 2018, las dos últimas presidenciales, tuvieron movimientos en los últimos días. Se calcula más o menos que un 12%, un 15% de quien decide ir a votar, decide su voto el mismo día de la elección o el día anterior. Es decir, todavía hay una incertidumbre hasta dónde va a girar. Estamos hablando de 12-15%, es bastante, porque ya con 2% ya Lula ganaría en la primera vuelta. Pero volviendo a los números de hoy, Ciro Gómez los electores de Ciro Gómez son los que muestran un nivel de rechazo más amplio que el promedio general de rechazo que tiene la ciudadanía con Jair Bolsonaro, que está alrededor del 55% rechazan a Jair Bolsonaro. Eso es un nivel muy alto, pero los electores de Ciro Gómez tienen a su vez un promedio más alto que la media general. Esto indicaría que son más favorables a ir a buscar, digamos, el voto útil eventualmente hacia Lula y no hacia Bolsonaro. Y por eso se especula que hacia allí va a ir los votos de Ciro Gómez, que hoy todavía están en el 7%. Sí, todavía están en el 7%. Yo le voy a preguntar acerca del voto útil, que también lo hemos planteado como un voto útil, pero ¿para quién? O un voto realmente inútil en un país en donde hemos visto que la tercera vía pues es que no encaja, no por lo menos en esta coyuntura política electoral. Pero antes de eso, sobre cómo ha funcionado estadísticamente, y lo revisamos además en las encuestas de manera permanente, el voto duro del presidente Jair Bolsonaro, porque se ha quedado como entre el 30 al 35% y parece que allí no va a superar más, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho su campaña, incluso usando momentos del propio Estado, de la propia nación, como los 200 años de independencia, para volverlo una campaña política. Así es tal cual. Bolsonaro pareciera haber tocado su techo en cuanto a las intenciones de voto, porque hace prácticamente un mes y medio que no crece de los 33, 34 o 31%. Está ahí estancado y con alguna tendencia a la disminución, porque ahí comienzan a jugar algunas circunstancias propias de la campaña que hacen que algunos sectores salgan de esa opción. Y entonces, poniendo la lupa en lo que ha sucedido en la campaña de Bolsonaro, uno advierte algunos movimientos que no le han redituado y todo lo contrario, le han restado apoyo. Por ejemplo, la última semana, Bolsonaro, la semana anterior a la última semana, en esta semana, viajó a los funerales de la reina y viajó a las Naciones Unidas para su discurso y quiso aprovechar ambos viajes para generar un determinado perfil internacional y redundó en todo lo contrario. Generó incidentes casi diplomáticos en Inglaterra, en Londres, a propósito del descuido y la falta de decoro frente a una ceremonia que el país vivía en ese momento, en el medio de la embajada, y lo mismo en Estados Unidos, donde generó también una serie de circunstancias inoportunas para incluso los diplomáticos que allí están, brasileños que están en Estados Unidos. Así que ese viaje internacional fue, digamos, un paso en falso, le restó tiempo de campaña en el país, no pudo aprovechar tampoco algunas imágenes logradas porque como era un viaje protocolar de Estado, no podía incluirse como material de campaña partidaria. Eso lo aclaró muy bien el Tribunal Superior Electoral y así tuvo que acatar Bolsonaro y la campaña de Bolsonaro. Así que algunos pasos en falso, ese como otros que ha dado Bolsonaro, es lo que hacen incluso que de ese 33, 34% que se ha mantenido en los últimos meses, tienda un poquito hacia abajo. Que además todo eso que usted bien recuerda en esa gira internacional se evidencia como una medida desesperada de su candidatura, en donde él, con todo esto que vemos, sí le apuesta incluso a llegar a ganar en una segunda vuelta. Después de ese escenario hay
situaciones que podrían generarse que preocupan muchísimo dentro de Brasil. Ahora bien, preguntarle sobre este llamado voto útil que sobre todo lo promueven sectores de Ciro Gómez, pero ¿qué es lo que realmente hay detrás de ese llamado voto útil cuando están estas estadísticas además tan claras? Bueno, es tratar de realizar una votación que no termine siendo aprovechada por Bolsonaro. ¿Por qué? Porque el coeficiente de 50% más 1 se realiza sobre los votos válidos. En la medida que todavía siga conservando espacio el propio Ciro Gómez, eso le disminuye al propio Lula el poder, digamos, aumentar su propio caudal. Lula tuvo una elección en el 2006 en el que llegó muy cerca de ganar en primera vuelta, pero la verdad es que nunca el Partido de los Trabajadores ha ganado una elección en primera vuelta, siempre ha tenido que recurrir al balotaje. Por eso es que este caso, que es muy importante por lo que genera Bolsonaro, por la preocupación democrática que genera Bolsonaro, él no ha escatimado en amenazas, quizás en estas últimas semanas disminuyó un poco ese tenor, pero han sido prácticamente 1 año y medio de amenazas respecto de si va a aceptar o no el resultado electoral. Incluso países extranjeros se han expedido en respaldar sean los resultados que sean y no permitir ningún tipo de otro resultado que el de las urnas. En ese sentido es que el voto útil trata de colocar una cierta racionalidad, y por eso la campaña de Lula lo está buscando de forma abierta, como lo viene, digamos, manifestando el propio Lula, juntándose con distintos sectores también, no solo con Ciro, sino sectores. Si lo vemos desde una perspectiva de la sensatez política, un voto útil ante el momento histórico tan complejo, la crisis a la que llevó en estos 4 años el presidente Bolsonaro, sería que Ciro Gómez se sumara a la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. Eso pareciera muy improbable, pese a que Ciro Gómez ha sido ministro de Lula, pese a que tuvo una actitud bastante digna cuando vino el juicio político a Dilma Rousseff. En los últimos años, Ciro Gómez ha sido muy agresivo con Lula, incluso en el último debate presidencial, cuando Lula le ofrece conversar en términos amistosos, como conversa con muchos sectores, Ciro Gómez volvió a insistir de forma bastante grosera en que no lo haría. El desinteresado en formar parte del campo ya claramente democrático es el propio Ciro Gómez, a contramano de una carrera que siempre lo ha tenido como un político dentro del campo democrático, hasta en algunos momentos progresista. No ese es el lugar en el que lo ubicaría hoy. Muchísimas gracias, profesor. Por eso preguntaba sobre la sensatez política. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas muy buen fin de semana. Hasta lunes. Un placer como siempre.